Somos tu voz. Con el apoyo de La Ceiba, Tire Shop, cauchos, alineación, balanceo, frenos, rines y accesorios. Hace unos años, durante su primer mandato, cuando abría su perfil en la red social X, antes Twitter, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se definía como el dictador más cool. En su país, la Constitución no contempla la reelección. Sin embargo, tras los comicios presidenciales que se celebraron el pasado domingo, Bukele se proclamó vencedor tras atribuirse más del 85% de los votos. Además, aseguraba haber pulverizado a la oposición de su país tras ganar casi la totalidad en el Congreso gracias a una controvertida guerra contra las pandillas, que si bien ha resultado ser efectiva, ha ido en detrimento de derechos fundamentales. Sobre la polémica figura del hoy presidente de El Salvador, hablamos con Moisés Chocrón, analista internacional, y aquí les compartimos la entrevista. Tal y como apuntaban todas las encuestas, Nayib Bukele tiene prácticamente asegurado su triunfo en las elecciones presidenciales que se celebraron este domingo en El Salvador. Así que vamos a hablar sobre, lo que se vivió en esta jornada, una jornada en la que no faltaron las denuncias de partidos de oposición sobre irregularidades, también ataques a la prensa, restricciones a la prensa. Y yo incluso le compartí a Moisés una entrevista que leía hace algunos días de una madre salvadoreña que contaba que a su hijo lo habían puesto preso en medio del estado de excepción que se había decretado en El Salvador para hacer frente a las pandillas y a la violencia en ese país, pero el muchacho, dice su mamá, no es un delincuente. Y pese a todo lo que están viviendo, toda su familia iba a votar por Nayib Bukele. ¿Cómo hizo Nayib Bukele además para construir esta figura quizás de mandatario autócrata, pero chévere o cool? Le decía yo a Moisés. Bueno, Moisés Chocrón, analista internacional, ya está con nosotros para hablar sobre este tema. Moisés, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos los que nos escuchan. A ver, ahí se nos congeló Moisés, a todos los que nos escuchan. Sí, ¿me escuchas? Ahora sí, Moisés. Ok. Sí, aprovecho la ocasión para saludar a todos los que nos están escuchando. Sí, efectivamente, Nayib Bukele se ha forjado una imagen y no ha sido una coincidencia. Esto ha sido algo premeditado. Es una persona que empezó a estudiar, después de que terminó el bachillerato, empezó a estudiar ciencias jurídicas en la universidad, no terminó esa carrera y comenzó una carrera en el mundo de la publicidad y el mercadeo. Apoyado precisamente en primer lugar por empresas de su propio padre, que era una figura conocida dentro de El Salvador. Digamos que tenía una especie de liderazgo religioso porque era musulmán y también palestino, y además tenía incluso un programa de televisión. Era, digamos, no era una persona, el padre de Nayib Bukele era una persona desconocida en la sociedad salvadoreña. Pero por otro lado, hemos visto que Nayib Bukele ha ido más allá, ¿no?, del legado que le había dejado su padre. Primero fue alcalde de Nuevo Cuscatlán, un pueblo pequeño en El Salvador. Luego, en la medida en que iba creciendo su propia fama, pues también logró ser el alcalde de la ciudad de El Salvador, la capital del país. Y evidentemente pues ya en el 2019 llega a la presidencia. Siempre he dicho que una persona sumamente astuta en el manejo de su propia imagen y de los medios publicitarios para hacerla, digamos, cada vez más grande. Pero tampoco hay que olvidar que no ha sido una persona, digamos, que lo atan a determinadas ideologías, ¿no? Porque los primeros dos cargos como alcalde los logró a través de un partido marxista, el Frente para la Liberación Nacional Farabundo Martí, una organización política salvadoreña tradicional que estaba alineada a la izquierda, que en décadas anteriores, segunda mitad del siglo XX, en El Salvador incluso llegó a ser parte de la guerrilla. Porque debemos recordar que El Salvador, así como muchas repúblicas en Centroamérica, tuvieron un proceso difícil a mediados del siglo pasado y que les dio, digamos, que tuvo como desenlace una guerra civil, ¿no? Estas guerras civiles fueron superadas afortunadamente, pero muchas sociedades, como la salvadoreña en Centroamérica, quedaron fracturadas y debilitadas políticamente, lo que dio inicio a las grandes bandas criminales que son hoy conocidas como Mara, ¿no?
18, la Salvatrucha, que hacen, que le han hecho mucho daño a las sociedades de Centroamérica. Son bandas, si tomamos en cuenta la cantidad de población que tienen estos países, que son relativamente pequeños, las maras son bandas criminales que operan transnacionalmente y que además cuentan con miles de individuos adeptos. Entonces, Nayib Bukele llega en este contexto, ¿no? Primero, por un partido de izquierdas, que además tenía, bueno, ¿por qué izquierda? Bueno, porque la izquierda de El Salvador también había tenido un discurso a favor de los inmigrantes, y su familia era de inmigrantes palestinos, cuando menos por la rama de su padre, ¿no? Y él sentía a primer momento pues esa afinidad con un partido que hablaba a favor de la gente que venía de afuera en su país, cosa que no hacía el partido conservador, Arena, en El Salvador. Entonces llega a la presidencia, llega al poder en las alcaldías a través del partido de izquierda, pero luego se pelea con este partido y lanza su propio partido, solo que no le dio los tiempos para ser electo por ese nuevo partido que se llama Nuevas Ideas. Y tuvo que valerse de una alianza con un partido que se llama Gana, que es un partido de derechas, y es cuando logra acceder a la presidencia. Sin embargo, una vez ganada la presidencia, se desliga de esta organización política y empieza a propulsar su propia imagen. De hecho, el logo del partido Nuevas Ideas es una N enorme blanca que recuerda precisamente al propio nombre Nayib. Pero ¿qué tenemos que decir acerca de las elecciones? Efectivamente que Nayib Bukele no esperó a que las autoridades electorales dieran los anuncios. Con un 35% del escrutinio ya se proclamó como presidente reelecto de El Salvador, según él con 85% de los votos. Pero detrás de eso hay una gran cantidad de hechos que lo hacen ver efectivamente como un autócrata, como tú bien decías. No es una persona, digamos, que está en defensa de la democracia y las libertades civiles de su país, sino que más bien se ha convertido en un paladín, así como lo dicen dentro del propio Salvador, es Batman. Él es el justiciero, pero al margen de la ley. Hay varios claroscuros que podríamos aclarar el día de hoy sobre Nayib Bukele, que no sé si recuerdas, pero yo creo que hace un par de años ya, cuando hablamos por primera vez de Bukele, me preguntabas, bueno, ¿cuál es el balance que tiene sobre Bukele? ¿Qué podríamos decir de él? Y bueno, todo depende de si respeta o no la Constitución relanzándose a la presidencia. Y efectivamente no la respetó. Así que para mí es un villano. De hecho, Moisés, fíjate que él en su momento, cuando él estrenaba su perfil, en ese entonces era Twitter, ahora es X, él se definía como el dictador más cool. De hecho, Nayib Bukele llegó a la presidencia con 35 años. Ahora bien, es innegable lo que ha ocurrido en términos de seguridad, ¿no? Además, su país es uno de los que tiene la tasa más alta de encarcelamiento. De ser un país peligrosísimo, pasó a ser destino turístico. Poco a poco ha ido ganando como notoriedad, popularidad, bueno, en detrimento de lo que está sucediendo con los derechos humanos. Pero primero, ¿por qué se convirtió en el fenómeno político que se convirtió? ¿Por qué logró llegar al poder? ¿Y por qué la oposición está tan mermada en El Salvador? Sí, efectivamente, el manejo de su propia imagen ha sido algo fundamental para su gobierno. Ha hecho creer a El Salvador, y no nada más a El Salvador, a toda Latinoamérica y a una gran cantidad de venezolanos, porque donde sea que esté el venezolano en Latinoamérica habla bien de Bukele. Y eso es propaganda a su propia imagen, ¿no? Nos hace creer que todas sus medidas son premeditadas, que son parte de un plan, de un proyecto, y resulta que en muchos casos no hay claridad en el inicio de estas políticas públicas, que en realidad no deberían ni siquiera llamarse políticas públicas, porque resolver algo, digamos, en caliente, según cómo se va dando la situación, no es una política pública, pero evidentemente sí es una acción de gobierno. En el caso de Nayib Bukele, lo principal ha sido este plan de control territorial, así lo han llamado. Él dice, la única información que dio al inicio fue que tenía 6 pasos o 6 etapas. No dio mayor información acerca de ni siquiera cómo se llamaban estas etapas, ni cuándo se iniciaba o terminaba una, sino precisamente esto es algo
que me lleva a hablar de que Nayib Bukele en El Salvador, una de las primeras cosas que hace negativamente, digamos, en términos del poder público y de la independencia de poderes, fue tomar por unas horas el Parlamento. Y fue precisamente porque los diputados en aquel momento, con lo que no contaba la mayoría dentro de su Congreso, le negaron un presupuesto de $109 millones para ejecutar planes de seguridad. ¿Pero por qué se lo negaban? Porque los congresistas estaban a favor de las maras, ¿no? Porque los congresistas querían mayor transparencia, querían saber en qué se iba a utilizar ese dinero que Nayib Bukele solo decía que era para el plan de seguridad. Y eso ha venido ocurriendo con él. No dice ni siquiera de dónde viene el dinero que financia sus campañas. No, el salvadoreño no sabe de dónde sale ese dinero, si son empresarios, si son otros partidos políticos, si son multimillonarios, si viene de la propia militancia del partido Nuevas Ideas en El Salvador, no se sabe. Esa es una de las cosas que juega en su contra, que no ha tenido nada de transparencia, no se sabe, digamos, cuándo va a comenzar un nuevo plan de su gobierno. Pero por otro lado también ha atacado a los medios de comunicación, sobre todo el medio de comunicación El Faro, que, digamos, haciendo analogía con Venezuela, podríamos decir que es algo así como El Nacional. Ha sido un medio de comunicación grande y tradicional que se ha puesto en contra del poder excesivo del Ejecutivo en El Salvador. Yo creo que el manejo de su propia imagen es la piedra angular de la estructura del poder en El Salvador en este momento, de la imagen de Nayib Bukele, porque no es el partido Nuevas Ideas, es él como persona. Yo puedo estar de acuerdo, y aquí es donde uno puede decir, bueno, lo estoy viendo con objetividad o no a la figura de Nayib Bukele en El Salvador. Porque la mayoría de los que hacemos análisis político, de la gente que nos escucha incluso, puede estar o no de acuerdo en mayor o menor medida con lo que hace un presidente en su país, sobre todo teniendo en cuenta cuál es la historia reciente de El Salvador y las cosas que se han hecho positivas. Por ejemplo, ha desarticulado totalmente a las bandas criminales que, como les digo, estaban integradas por miles. Y ha traído precisamente nuevas ideas al poder público. Por ejemplo, el tema del manejo del Bitcoin como moneda de curso legal, el tema de lanzar a su propio país como un destino turístico mundial, el tema incluso ahora una de sus últimas políticas ha sido la construcción de una mega biblioteca en la ciudad de El Salvador. Entonces, esas son cosas contra las que no se puede discutir, porque son buenas políticas, pero ¿a qué costo? Y esto es algo, esto siempre lo he discutido abiertamente, ya sea en reuniones o incluso en redes sociales. Hago el paralelismo, sin estirarlo mucho, claro, con la década militar en Venezuela. ¿A qué costo Venezuela vivió un Marcos Pérez Jiménez que tenía, digamos, buenas ideas en términos de construcción de infraestructura, de seguridad ciudadana y todas cosas que sabemos que fueron positivas, pero los venezolanos por una década tuvimos que renunciar a nuestras libertades políticas, porque no se podía hablar en contra de la gente en el poder? Y eso es lo que está ocurriendo en El Salvador. Se acabó con las maras, se acabó con la inseguridad, se están haciendo grandes cosas por el desarrollo, digamos, de la sociedad en su conjunto, pero las libertades civiles se están deteriorando rápidamente. La libertad de la prensa, la libertad de pensamiento, la libertad de asociación, son cosas que se han ido perdiendo paulatinamente en El Salvador, y hacia el final del primer gobierno de Bukele, porque ya evidentemente no va a haber ninguna discusión, Bukele va a tener un segundo gobierno, a pesar de lo que dice la Constitución de El Salvador, que no permite la reelección inmediata, ni siquiera la reelección diferenciada, ¿no? O sea, en El Salvador, así como en la mayoría de las repúblicas centroamericanas, la reelección está negada por Constitución, y las constituciones están blindadas para que ese tipo de artículos no se puedan modificar. Vuelvo y repito, recordemos aquel episodio en el que Manuel Zelaya propuso su propia reelección, le dieron un golpe de Estado, terminó yendo hacia Venezuela, apoyado por Hugo Chávez. Entonces, precisamente se trata de sociedades que vivieron
profundos conflictos políticos en el siglo XX y que vieron la necesidad de hacer artículos dentro de su constitución que prohibieran la reelección. Eso ha sido violado totalmente por Nayib Bukele. La gente que cree que Nayib Bukele está del lado bueno de los políticos, que también es como una conclusión muy simplista, pero la gente que cree que está del lado bueno, que revisen las acusaciones que ha hecho Estados Unidos, por ejemplo, de los derechos civiles en El Salvador. O que revisen, por ejemplo, la cercanía que ha tenido el gobierno de Nayib Bukele con el gobierno de China, que es gracias a ese acercamiento con China que ha podido construir la biblioteca de El Salvador, que no parece una biblioteca. Si uno ve las fotos y la forma como fue inaugurada, parece más bien una gran valla publicitaria del gobierno. Y en realidad para mí eso es lo que es otra de las medidas que ha utilizado Nayib Bukele en el poder para hacerse publicidad. Escuchan a Moisés Chocrón, analista internacional. Sin embargo, Moisés, primero, ¿esa debilidad institucional en El Salvador es nueva o es de vieja data? ¿Y por qué genera tanta fascinación y tanta aceptación la figura de Bukele más allá del Salvador, fuera del Salvador? Porque esa figura mesiánica, populista, bueno, tiene también tanta simpatía en otros países del mundo. Sí, bueno, la debilidad institucional en El Salvador venía de los tiempos precisamente de la guerra civil. Es decir, una sociedad fraccionada, corrupta, y que además no había podido acabar con los grandes problemas de seguridad de la sociedad salvadoreña. En este caso es parte de la debilidad que había sido heredada, pero de cierto modo con este tema del bipartidismo, ¿no? De repente había un presidente del FMLN, que era este partido que les digo que es de izquierda, y el partido Arena, que es el de derecha. Entonces hubo un periodo de bipartidismo que hizo que los poderes políticos en El Salvador se balancearan. Y eso a la larga generó un fortalecimiento institucional, porque se sabía que no había una persona que capitalizara el poder en El Salvador, sino que se trataba de un balance entre poderes. Nayib Bukele acabó con ese poco avance que había habido de fortalecimiento institucional. ¿Por qué? Porque llegaba a la presidencia y cuando no se le aprobó el presupuesto que estaba pidiendo para temas de seguridad, él tomó la asamblea con militares durante unas horas. No hubo, digamos, mayor... podríamos decir, no hubo una fractura real del poder de las instituciones en El Salvador, pero sí hubo un abuso por parte del Ejecutivo, una toma ilegal de un órgano que pertenecía a otro poder y que demostró que Nayib Bukele estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de lograr sus objetivos. En este caso, precisamente que se le aprobara un dinero al Ejecutivo. Ahora, ¿por qué y como esto, pues, podríamos denunciar muchas cosas que se han hecho en El Salvador que se han hecho mal? Por ejemplo, el acoso y las multas, digamos, cotidianas que se le ha hecho al medio de comunicación El Faro, las detenciones arbitrarias que se han hecho, porque es otra de las cosas que debemos mencionar. El Salvador ya tiene 2 años en estado de excepción. Para la lucha contra el crimen organizado, el Ejecutivo en el año 2022, a inicio del 2022, ya había decretado un estado de excepción. En marzo de este año se cumplen 2 años del estado de excepción. Y eso implica detenciones arbitrarias, eso implica mal manejo de la justicia, eso implica violaciones del Estado de Derecho, violaciones de la presunción de inocencia. Se ha detenido, lo hemos visto en las publicaciones, tanto en las que revisamos tú y yo como en otras que se han hecho públicas por medios de comunicación internacionales como la BBC de Londres, que dicen que hay personas que han sido no nada más detenidas injustificadamente, como el caso, por ejemplo, de Samuel, que era un menor de edad cuando se le detuvo, que fue detenido y 2 años después, gracias a la labor que hizo su familia, ante la justicia, un tribunal dice que debe ser liberado y no fue liberado. Es decir, hasta ese punto llega el tema de la arbitrariedad de El Salvador, que aunque un tribunal del Poder Judicial diga que una persona debe ser liberada, los policías no lo liberan, porque los policías dependen de la presidencia, del Ejecutivo. Entonces,
Casos como, por ejemplo, otro salvadoreño que fue puesto en la cárcel en el año 2022 y su audiencia estaba planificada para el 2025. 3 años después murió en la cárcel porque era una persona que todavía no se había comprobado si era culpable o no de los cargos que se le imputaban, pero era una persona que tenía diabetes y sufría de hipertensión, y dentro de la cárcel no tenía la manera adecuada para alimentarse y falleció. Decía su esposa en este artículo que se redactó por el caso de él, que cuando fue a retirar el cadáver de su esposo encontró una persona que había muerto con visibles signos de que había muerto por hambre. No se alimentaba dentro de la cárcel porque tenía un problema de salud que no le permitía alimentarse como el resto de los reos. Entonces, estas personas que, aún siendo inocentes, son puestas presas, y cuando sus audiencias son, digamos, dadas a mucho tiempo después, son parte de la mala manera de hacer justicia en El Salvador que hemos visto en los últimos años. ¿Por qué? Porque ha saturado el sistema judicial. Cuando tú unos números en las encuestas dices que estás capturando 75,000 personas en un año en una sociedad tan pequeña como El Salvador, evidentemente eso tiene una repercusión en el poder, en las instituciones del poder. La primera repercusión es precisamente que el Poder Judicial no se da abasto para procesar a todas las personas. Incluso procesándolas las procesa mal. Entonces empiezan a haber personas con condena que son inocentes, como el caso precisamente del menor de edad que les relataba. Moisés, por hoy nos toca despedirnos, pero quizás podemos hablar en una próxima oportunidad sobre por qué, teniendo los antecedentes que tenemos, el populismo sigue ganando tanto terreno, ¿no? Sobre todo en nuestra región, y cómo siguen surgiendo figuras autocráticas que, bueno, son escogidos por su propio pueblo. Así que, bueno, por hoy te despedimos, pero ha sido como siempre un gusto conversar contigo. Recuérdanos tu usuario, por favor, a través de las redes sociales. Muchas gracias, Vanessa. Sí, queda ese tema pendiente. Lástima que no nos alcanzó el tiempo. Les recuerdo que nos pueden seguir en @chocterapia, Choc, como se escribe mi apellido, Chocrón, en Twitter y en Instagram y en YouTube. Muchísimas gracias, Vanessa, y a todos los que nos escucharon. A ti. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.